La campaña electoral empezó y con ella los candidatos vienen con una serie de propuestas que buscan mejorar la vida de los ecuatorianos. Acompañada de miles y miles de simpatizantes, como vemos en estas imágenes, la candidata por la Revolución Ciudadana, Luisa González, expuso sus propuestas, las mismas que pondrá en marcha apenas llegue a Carondelet. Y lamentablemente, para aquellos que votaron por ese inefable expresidente, a llevarlos a la reflexión, porque qué fácil es decir que por odio destruyan a una organización política y a una persona, así nos cuesta en la economía, y nos costó en la economía, y nos costó en el desempleo, y nos costó en la inseguridad, y nos costó en nuestros niños que hoy los desaparecen, y nos costó en la pobreza, y nos costó en la migración. En eso nos costó el odio de unos pocos a un proyecto que se levantaba junto a su gente y que había convertido al Ecuador en el ejemplo de América Latina. Vamos a revivir al Ecuador con salud, vamos a revivir al Ecuador con dignidad, vamos a revivir al Ecuador con educación, vamos a revivir al Ecuador con paz, vamos a revivir al Ecuador con justicia. Y hoy empieza el revivir del Ecuador, impulsado por la fuerza de nuestra gente y con el orgullo de nuestros héroes y heroínas. Pero sobre todo, hoy empieza ese camino para sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva la Revolución Ciudadana! ¡Y hasta la victoria siempre, compañeros! En este lanzamiento de campaña también estuvo el primer candidato a la Asamblea Nacional en una alianza entre la RC5 y Reto 33, Raúl Chávez. Él aseguró el triunfo a los presentes. Les quiero decir algo para que se vayan tranquilos a la casa. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Juntos vamos a vencer y vamos a revivir el Ecuador. Vamos a ganar. Vamos a vencer y todos juntos vamos a revivir al Ecuador. ¡Que viva Luisa González! ¡Que viva y que viva el Ecuador! Estos han sido los mitines más visibles en estos 2 días de campaña electoral para las presidenciales de 2025. Tus opiniones, como siempre, en la cajita de comentarios. Compartan este video.